cordiales, amigos que nos miran a través de la página de Periodismo en Salcedo. Hoy vamos a iniciar con unos espacios de diálogo para comprender un poquito más, con términos bastante sencillos, como siempre decimos, de qué se trata sobre el tema, por ejemplo, la propuesta que ha hecho el presidente de la República, la eliminación de la jubilación patronal. Entonces vamos en este tema laboral a abordar en estos días estos temas. Obviamente también conversaremos con los empresarios, también conversaremos por supuesto con representantes del Estado para ver cuál es esta situación, a pesar de que ya el ministro ha sido bastante claro, el ministro Donoso ha dicho claramente cuál es la propuesta, el objetivo del presidente de la República. Y para eso empezamos en esta ronda de diálogos de este tema con el señor Mario Wilcamaigua. Él es presidente del FUS, de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi, filiales al FUS. Señor Wilcamaigua, muy buenas noches y bienvenido, gracias a su tiempo y la aceptación a esta entrevista. A usted, buenas noches, expresarle el saludo fraterno a todos los que nos escuchan por este medio digital, ese abrazo sincero de los trabajadores en este proceso que se nos viene cuesta arriba y es necesario, como usted bien lo manifiesta, ¿no?, conocer la realidad, la propuesta que tiene el gobierno y los empresarios en relación al tema laboral. Un agradecimiento a ustedes por la invitación. Aclarando que el tema en el sector privado y en el sector público totalmente diferente, pero acarrea aquí a un sector bastante grande que son los trabajadores. Bien, empecemos un poco el tema de la Ley de Oportunidades Laborales, que aún está en análisis y se espera que el gobierno envíe a la Asamblea Nacional hasta fines de septiembre, más bien dicho, ¿no?, este análisis que se podría dar. Pero bien, lo que nos convoca en este primer diálogo, la eliminación del aporte de la jubilación patronal. Señor Wilcamaigua, ¿qué se entiende? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, un poco para darle como concepto, como teoría, la jubilación patronal es el debate del momento. Ustedes podrán escuchar en noticieros, en espacios, en redes sociales, que se puede leer diversas posturas, ¿no? Desde que el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha dicho claramente que esta pensión vitalicia sería eliminada en la nueva Ley de Oportunidades. ¿Esto prepara el gobierno? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo vamos a explicar esto? Bueno, hagamos en la práctica la decisión del gobierno y en conjunto de todo lo que significa hoy el gobierno de lazo neoliberal, son las recetas del Fondo Monetario Internacional que las está aplicando. Recetas del Fondo Monetario Internacional. No olvidemos que siempre ha sido esa particularidad de eliminar derechos de los trabajadores principalmente, de vulnerar esos derechos. Y las recetas del Fondo Monetario Internacional siempre ha ido en relación a la salud, en relación al trabajo, en relación a la educación, en privatizar los sectores estratégicos. Entonces, este gobierno no va más allá de eso, del tema neoliberal. Aún en las condiciones que el gobierno conocía lo que pasaba en nuestro país, asumió esa responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad, para que recaer en esta ley de oportunidades, porque no solamente es ese artículo que vulnera los derechos de los trabajadores, sino hay un sinnúmero de artículos, ¿no? Pero eso es lo más visible. Bueno, lo más visible sí, pero hay otras condiciones también. Digo, ¿por qué? Porque justamente la ley que plantea el gobierno va desde los banqueros, que es un gobierno banquero, desde los empresarios, porque el ministro Donoso es un gran empresario, está mirado desde ese punto de vista. No está mirado desde los sectores sociales, desde los trabajadores. El Frente Unitario de Trabajadores, con nuestra central, la UGTE, ha planteado un nuevo Código Orgánico del Trabajo Social que contrapone a esta posición del gobierno neoliberal. Entonces, en esta particularidad que dice el gobierno, ¿no?, en esta ley, no puede haber. Primero, es una ley inconstitucional. La ley no genera trabajo. La ley regula la forma de contratación. Y no puede haber dos leyes paralelas para regular una misma actividad. Entonces es inconstitucional y no debería haberse presentado de esa manera. Segundo, los derechos en la Constitución y en los organismos internacionales, en los derechos humanos, los derechos son progresivos, no regresivos. Entonces es inconstitucional porque
al plantear que los derechos sean regresivos con lo que hoy manifiesta usted, la jubilación patronal, eliminar la jubilación patronal, donde se plantea que el trabajador, primero, para tener la estabilidad laboral, tiene que tener 4 años de trabajo, para tener el contrato indefinido. Entonces, planteamos de ahí por qué necesitamos, porque recae también en esto de la jubilación patronal, por qué necesitamos tener estabilidad laboral. Porque usted cuando garantiza una actividad, un trabajo que usted mensualmente va a tener un salario, se puede, con estabilidad laboral, se puede tranquilamente plantear una vida futura para usted y para su familia. Pero aclarando, en los últimos tiempos no ha habido estabilidad laboral para muchos. Claro, han sido vulnerados, justamente lo que le planteo con la ley, con las leyes. Las leyes no facilitan el tema del trabajo, sino, miren, con el gobierno de Correa se implantaron leyes de la justicia laboral, optimización del trabajo, y recaen también en el tema de las enmiendas. En las enmiendas se vulneraron derechos, ahí dijeron hasta ahí llega la contratación colectiva, la estabilidad laboral en el tema, en el sector público, ya no va a haber contratos colectivos. A nosotros nos garantiza el contrato colectivo. Y recaigo en el tema de la jubilación patronal, ¿por qué planteamos el tema de la estabilidad laboral? Porque usted hace un proceso de vida en una institución, en una empresa donde trabaja constantemente, y en ese marco usted cumple los años de aportación o los años de servicio, que en este caso 25 años, para poder obtener los beneficios y esa jubilación patronal, con todos los derechos, con todos los beneficios. Entonces, hoy que se plantea, que dice que después de los 4 años tendrá estabilidad laboral. Cuando el trabajador está pensando en que va a ser despedido, no desarrolla su actividad normal, no desarrolla su actividad acorde a su espacio, de decir, no, tengo estabilidad y voy a defender mi trabajo. Porque sé que mañana, lo que plantean en esta nueva ley, si le ve mal, mañana es despedido. Si usted le dice, ¿sabe qué? Por favor, tráigame, por decir, un par de zapatos. El jefe le manda y le dice, y por ave circunstancia le traigo un par de zapatillas. Despedido. Lo mínimo. Entonces, exactamente es lo mínimo. Y no tiene derecho a la reclamación. Y si por ave circunstancia va y reclama, tiene que coger un juez para que le pueda defender. Y ese es un proceso largo y tedioso, ¿no? Y pasa hoy también, pero hoy hay garantías en el tema de la estabilidad laboral y en la contratación colectiva, en que tiene que haber un proceso de defensa, porque el Ministerio del Trabajo tiene que tutelar el derecho del más débil, en este caso del trabajador. Hoy está tutelando los derechos de los empresarios, haciendo favores a los empresarios. Voy con esta particularidad de la jubilación patronal. Decía, la estabilidad laboral le permite hacer una proyección de vida. De aquí 20 años trabajo en la misma empresa, a los 25 años tengo todo el espacio de tener los beneficios para la jubilación patronal, que se llama. Pero si por ave circunstancia me despiden antes de los 25 años, cumpliendo los 20 años, de 20 a 24 años y algo más, tengo con despido intempestivo, tengo la jubilación más proporcional de los derechos que se consagran en la Constitución. Pero ahí, si antes de los 20 años me despiden intempestivamente, no tengo derecho a nada. ¿Por qué hay causales para despedir? El gobierno hoy plantea, dentro de una de las causales, es que si falta 2 veces en 60 días, despedido. ¿No es cierto? Entonces, o el atraso, ni siquiera falta, es el atraso en 2 días injustificado. Aquí no le puede pasar que se le dañó el carro, aquí no le puede ser que no alcanzó al bus, o aquí no le puede pasar, le cayó una lluvia, o se enfermó. No, y dice el ministro Donoso, simplemente 2 faltas injustificadas, 2 atrasos injustificados, y señores, chao. Con esa preocupación el trabajador no puede desplegar su actividad tranquila, normal. Y cuando la Constitución le dice, le amplía en tener un espacio adecuado, acorde a su actividad. Entonces caigo en la jubilación patronal, lo que significa hoy el derecho a que en un momento determinado, cuando usted ha entregado parte de su vida a su empresa, a la institución, tiene el derecho a esa jubilación para que, de pronto los próximos años pueda vivir en tranquilidad, en paz, porque ha entregado parte de su vida. Pero ahora dice el ministro Donoso, dice, no, eso a mí no me interesa. Usted viene y trabaja y cuando yo quiero le boto del trabajo. Esa es una particularidad de la jubilación patronal que hoy nosotros la sostenemos y en el nuevo Código Orgánico del Trabajo la mantenemos en relación a que entregamos nuestra vida. Hoy los jubilados entregando su vida, algunos compañeros jubilados todavía no reciben su proceso de jubilación. ¿Cómo vamos a vivir luego? Claro. ¿De qué vamos a depender luego? Mire, pero hay un dato interesante que
hablando ya de la jubilación patronal netamente, que es una pensión vitalicia, por lo que usted ya acaba de explicar que reciben los trabajadores, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Este dictado está en el artículo 216 del Código de Trabajo, vigente desde 1938. Son muchos años que ha estado aquí en el Código de Trabajo, y ahora como que venir y cambiarla así, porque sí. Verá, cuando los empresarios y los banqueros que dirigen hoy el país no hacen memoria de cómo nosotros los trabajadores sostenemos lo poco que tenemos, las 8 horas de trabajo, porque eso también dice en la nueva ley, que las 8 horas de trabajo, las 40 horas semanales lo va a dividir en los 6 días y el empleador le llamará a la hora que él diga a trabajar, si cumple 4 días en el primer día, 5 en el segundo, pero cumple hasta el día sábado. Esos son los detalles que no se dicen, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo se logró eso? En los mártires de Chicago hubo muertes por alcanzar estos derechos, que como dice usted desde 1938 que está en la Constitución, ¿no? Ahí hubo muertos, ahí se logró las 8 horas de estabilidad, las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de recreación. Porque el parámetro normal de un ser humano significa esa particularidad de poder desarrollar su actividad sin explotación laboral o sin el esfuerzo físico extra que se llama, ¿no es cierto? Entonces, recaer en esos momentos era significativo, pero eso lo hemos sostenido con el proceso de los años, porque no es una dádiva, no es una exageración tener esos beneficios, esos derechos o esas indemnizaciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué genera ahorita el tema de sostener esto? Que el trabajador se sienta realizado en su actividad laboral. 8 horas de trabajo, garantizado en el tema de la Constitución y los derechos internacionales, y hoy venir a vulnerar, aunque dicen que en 1938 eso ya se tenía anteriormente, o desde ahí se viene, hoy que haya que actualizar, pero actualizar a la necesidad del empresario, actualizar a la necesidad del banquero, actualizar a las recetas del Fondo Monetario Internacional, es explotación laboral. Hoy estamos hablando de un esclavismo sin grillete, regresar un siglo atrás con lo que está planteando la ley. Mire, ahora entonces, para terminar con esto de lo que significa eliminación de la jubilación patronal, solo una pregunta más. Esto aplica para quienes desde una vez aprobado, entre comillas, de ser el caso, aprobada esta ley, aprobado al joven que ingresa recién a trabajar, esto aplica. Con aquellos que tienen 10, 15 años de trabajo, 19 años de trabajo, supongamos, se les despide antes de los 20 años. Ahora, un trabajador que tiene 18 años de trabajo, se lo despide al momento. Él no pierde la jubilación patronal, será pagado su proporcionalidad. De los 20 en adelante hasta los 25, pero si hoy, para ver un despido, primero, para ver un despido intempestivo hoy en el Código de Trabajo, tiene que haber causales. Claro. Y eso es un proceso bastante largo, porque hay un obrero patronal, hay un sinnúmero de cosas para que sea justificado el despido intempestivo. No le pueden votar así nomás, como hoy se está planteando en la nueva ley. Claro, ahora, yo planteo otra consideración. En los estatutos de cada organización hay una particularidad que siempre nos han cerrado las puertas. Dice, nada de política, nada de religión. Lo que nosotros los trabajadores, el pueblo en general, tiene que hacer una discusión política de las cosas. Nos han negado a discutir política, claro, los politiqueros, los que ahorita están dirigiendo el país, siempre el ejercicio de la política no lo han hecho como se plantea, ¿no? El poder contribuir a la sociedad y todo lo demás que se plantea. Entonces decíamos, discusión política en el tema laboral significa analizar la ley desde el punto de vista político de las cosas. Entonces, en ese marco, claro, usted plantea, dice, la ley plantea que a partir de ahora, si es que se aprueba en la Asamblea, se aplicaría. En el caso de claro, exactamente. Pero hay que ser, ¿quiénes conforman? ¿Cuál es el componente de la Asamblea? ¿Por quiénes votamos en la Asamblea? ¿Por quiénes votamos para...? Se supone, entre comillas, como usted lo dice, ¿no es cierto? Pero miremos si es que realmente han defendido al pueblo o han hecho leyes a favor del pueblo. Usted recordará que en la Asamblea anterior, votó a favor de la aprobación de la ley humanitaria, que bajó de 400 a $200 el salario en la ley, en plena pandemia, y los empresarios no pusieron un centavo,
Los banqueros no pusieron un centavo para para sostener el tema de la crisis de la pandemia. No pusieron un centavo. ¿Quiénes hemos aportado? Los trabajadores, el agro, donde garantizaron la alimentación, la agricultura. Deberíamos mirar atrás. Entonces, a partir de ello, nosotros siempre planteamos que hay que hacer una discusión política de las cosas, y es necesario, porque tenemos que mirar a quién vamos a dar el voto y en beneficio de quién, porque siempre verán, los que están dirigiendo el país harán sus leyes a beneficio de ellos, pero nunca harán a beneficio del pueblo. Por eso es que nosotros planteamos hoy, el día de mañana, presentar el nuevo Código Orgánico del Trabajo, propuesta desde los trabajadores, desde nuestra central UGT, con el Frente Unitario de Trabajadores. Ahí se ha conversado con la Asamblea Nacional, con los asambleístas de Pachacuti, con los asambleístas de la Izquierda Democrática y algunos otros asambleístas. Ahí vamos a ver en relación, es que cómo se eligieron, por quiénes fueron electos y si van a favor del pueblo. ¿Y por qué justamente lo hacen en este momento crucial? ¿Por qué no se lo presentó antes? Solo pregunto, no es cuestionamiento. ¿Por qué no se lo hizo antes? Está bien. Nosotros en el marco de poder ir recogiendo la realidad que vivimos los trabajadores, significa hacer debates, recoger propuestas a nivel nacional, porque no nos sentamos solamente como hace el gobierno con los banqueros o los grandes empresarios o las cámaras de comercio, porque esta ley que sale ahorita, la ley de oportunidades, fue en ese marco. No fue, la propuesta de ustedes es decir que recién se terminó de plantearla. Exactamente, desde las bases, desde las organizaciones. Aquí en la federación, con nosotros, con la FUOS Cotopaxi, tenemos reuniones a mediados de cada mes en los distintos cantones, con los problemas, las dificultades, el análisis que hacemos, porque aplican leyes en contra de los trabajadores. Y en ese marco resolvemos y asistimos a asambleas, talleres, seminarios a nivel nacional. Entonces, con nuestra central UGT, en ese marco se va recogiendo, y esa propuesta, por eso la convocamos para el día de mañana, está previsto a las 3 de la tarde entregar el nuevo Código Orgánico del Trabajo, y ahí vamos a mirar. ¿A quién? ¿Qué beneficio? A la Asamblea Nacional. La presidenta Yoli nos va a recibir, ya está planteado eso de que nos va a recibir. Ahí vamos a ver, ahí garantizamos estabilidad laboral, ahí garantizamos una contratación colectiva, un salario justo, un salario digno, lo que dicen los convenios internacionales, el derecho a la organización sindical, porque hoy el contrato lo hacen vis a vis. Bueno, si quieres te pago esto, si no, no trabajas. Pero el trabajo hoy, alguien decía, no, peor es nada, pero ¿en qué condiciones vamos a laborar? A explotar. Y lo otro que decíamos, y justo en el tema político, para concluir esta particularidad, nosotros, el ministro Donoso dice, a los del Código de Trabajo no les vamos a topar. Ya, vamos a esta ley con los nuevos, con los que vienen a laborar en este caso. Y nosotros planteamos desde ahí, ¿cómo le vamos a dejar a nuestros que vienen atrás, a nuestros hijos, a sus hijos, porque muchos de ellos están ya próximos a insertarse en el mundo laboral? ¿En qué condiciones van a hacer su actividad laboral? En explotación laboral, en flexibilización laboral, sin derechos. Entonces, por eso es que peleamos nosotros que no solamente sea que, tomado en cuenta, hoy el nuevo Código Orgánico del Trabajo va a ser de forma global, en protección, en tutelar derechos para el más débil, que son los trabajadores. Nos vamos a ir a una pausa y al volver vamos a hablar de estas cosas, de estos detalles. Sí, estamos hablando, el tema central, la eliminación de la jubilación patronal, pero esto trae algunas aristas y eso lo vamos a analizar, cosas que de pronto no se discuten. Ya regresamos después de la pausa. Ahora que somos más de 13,000 seguidores, consideramos necesario que nos conozcas un poco más. ¿Quiénes somos? Periodismo en Salcedo es una marca registrada, propiedad de Digo Comunicación. Una sociedad de acciones simplificada, liderada por una comunicadora salcedense con amplia experiencia en medios pioneros de la comunicación popular. ¿Para qué estamos aquí? Ayudamos a reconstruir el tejido social de los salcedenses dispersos en el Ecuador y en el mundo, mediante la producción y difusión de un periodismo de calidad, plural y útil para resolver los problemas que no nos dejan vivir mejor. ¿Por qué lo hacemos? En los últimos años pasamos de una sociedad sin información a una sociedad intoxicada de información falsa. Esto nos preocupa porque sabemos que la comunicación es el motor del cambio. Queremos ayudar a la solución de tus problemas relacionados con la administración pública y la gestión de tus líderes y autoridades. Estamos seguros que la cultura reactivará nuestro cantón en todo sentido.
Queremos ser respetuosos de la ley, haciendo un periodismo sin odio. Estamos dispuestos a escucharte sin importar cómo pienses o de dónde vengas. Estamos convencidos de que solamente conversando podremos descubrir lo que necesitamos para vivir mejor. ¿Cómo lo hacemos? Creamos este proyecto y nos capacitamos con base en principios. El más importante, no aceptamos pauta publicitaria que venga de instituciones o funcionarios relacionados con la administración pública de nuestro cantón. Confiamos en la empresa privada, en la venta de servicios y en la generación de proyectos culturales y educativos para financiar nuestro sueño. Hemos creado alianzas con otros medios importantes que nos permiten llegar a donde tú estás. Pero sobre todo, confiamos en ti. Tú puedes hacer mucho para reconstruir nuestro cantón desde la comunicación. Apóyanos. Dale like a nuestra página. Activa las notificaciones. Gracias. Cada vez somos más los que amamos a Salcedo y queremos verlo siempre adelante. Los grandes proyectos se construyen con un amigo de confianza. En Salcedo, Ferretería Millennium. Distribuidores al por mayor y menor de cemento Selva Alegre, Campeón y Armaduro. Hierro Adelca, pintura para domicilio, accesorios PVC y todo lo que necesites para tu construcción. Confía en la calidad y variedad de Ferretería Millennium. Servicio a domicilio, llamando al 2728-234. Ferretería Millennium. Gracias por seguir con nosotros. A ustedes estamos conversando con el señor Mario Wilcamaigua, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales de Cotopaxi. Hemos hablado qué significa la eliminación de la jubilación patronal. Para entender eso, también conversamos del concepto, ¿no?, de lo que significa la jubilación patronal, y yéndonos a la práctica hemos comprendido de qué se trata. Ahora, no solamente esta ley de oportunidades plantea esto, eliminar la jubilación patronal, tiene algunas aristas, como por ejemplo, hay algo en términos comunes y sencillos, le voy a decir, señor Wilcamaigua, se habla de que las horas son 40 horas que se trabajan de lunes a viernes, bueno, al menos en el tema público, sí. ¿Qué pasa con esto? Hay una modificación, ¿serán 40 horas mismo? ¿De qué días? ¿En qué horario? No solamente en el sector público se maneja las 40 horas, sino también en el sector privado. Pero en esa consideración, en el Código de Trabajo, igual los derechos internacionales, se plantea las 8 horas diarias de trabajo, 40 horas a la semana, con 2 días de descanso forzoso. Esos son sábados y domingos, donde usted puede hacer su actividad familiar, pasar con su familia, con sus hijos, hacer la parte afectiva en este caso, porque de lunes a viernes se pasa en sus actividades laborales. Hoy que plantea la nueva ley es que se puede dosificar las 40 horas hasta en los 6 días, dice. No le dice siquiera, no siquiera le dice los 6 días, sino le dice hasta. Entonces queda o sea, no especifica. No especifica, ya. Queda la discreción del empleador en que le puede decir, no, vamos a trabajar el domingo. Entonces, el empleador le puede decir, a ver, yo te necesito el día lunes 2 horas, el martes 5 horas, el miércoles 6 horas, me trabajas de estas horas en estas horas, y completas el día sábado, y puedes hacerle trabajar todo el día. Ahí se elimina el tema de las horas extras, las extraordinarias, porque si le llama, hoy en el Código de Trabajo, si le llaman a trabajar el día sábado, tiene que pagarle el 100% de las horas de trabajo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, y si trabaja en la noche, se ganan las horas nocturnas y también las horas suplementarias, que a partir de las 8 horas trabaja 4 horas más
de pronto el empleador le dice, ayúdame con 4 horitas más, no puede pasar más de las 4 horas, y le dice 4, esas son las horas suplementarias. Entonces tienen un rubro económico que garantiza al final del mes. Eso elimina hoy en la nueva ley de oportunidades. Es una vulneración de derechos. Nosotros garantizamos el tema que de las 8 horas, sí se elabora, se tiene ese derecho a las horas extras, horas nocturnas y un sinnúmero de cosas. También hay otra particularidad, se vulnera también el derecho a las vacaciones. El empleador le va a decir cuándo tienes que salir de vacaciones. Nosotros en el tema laboral tenemos 15 días de vacaciones más un día después de los 5 años de trabajo, más un día de los... Entonces ahí eso ya hoy se vulnera los derechos, entonces dice que simplemente el empleador determinará cuándo usted puede ir de vacaciones. O sea, son cosas que, por eso decíamos anteriormente, regresamos a una esclavitud sin grillete. O sea, hoy vamos a estar manejados y agachados la cabeza a cumplir el tema laboral, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento nosotros sí planteamos que los derechos deben ser protección para los trabajadores en este caso, no para el empleador. Garantizamos, sí, el tema de que el empleador, cuando tiene la necesidad de laborar, de trabajar, los trabajadores siempre estamos dispuestos a eso. El trabajador, su naturaleza, nuestra naturaleza es el trabajo. ¿De qué llevamos el pan a nuestras casas? De nuestra actividad laboral, pero en que sean en condiciones óptimas, sin vulneración de esos derechos. Incentivos. ¿Qué otra arista tiene esta ley, aparte de los horarios de distribución en los días? Bueno, hemos hablado de la jubilación, el tema de la jubilación patronal, el despido intempestivo, lo que decíamos, ¿no es cierto? Hoy se considera al despido intempestivo simplemente le dicen, ya no estás en el tema nóminas. Lo que pasa en la LOCEP un poquito, retrasando el tema laboral, el gobierno de Correa dividió en el tema LOCEP, Ley de Servicio Público, y en el tema Código de Trabajo. Entonces, el Código de Trabajo significa la actividad fuerza motriz que desgasta su actividad, ¿no? Y, por decirlo así, los intelectuales que están dentro de la oficina y todo lo demás. En el Código de Trabajo hoy nosotros tenemos, digo, en estas particularidades, tantas leyes, tantos decretos que han significado vulneración de derechos. Significa que nosotros tenemos el decreto 054 que regula el tema del techo salarial, y en más de 15 años no nos han subido el salario, no nos han subido el sueldo. Hay un techo, por decirle, en un auxiliar de servicio, el techo en el 054 le plantea de $560. Hasta ahí puede ganar, de ahí no puede elevar más su salario. Pero le contratan al nuevo trabajador con $400. De 400 para subir a los 560 es un bastante, ¿no es cierto? Y ahí lo mantienen y luego entonces, a nosotros los trabajadores no nos han revisado el techo salarial. Y en el nuevo Código Orgánico del Trabajo obligamos a que se plantee esta regularización y se pueda tener esos mismos derechos los trabajadores que van a ingresar también. Porque no solamente planteamos esa necesidad de que con esta ley de oportunidades, entre comillas, dice vamos a ampliar la plaza laboral, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué condiciones? Ahora, ustedes, si bien es cierto, tienen ya la apertura en la Asamblea para entregar la propuesta. Entra la propuesta de ustedes, entra la propuesta del gobierno, por así decirlo. ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Qué va a pasar? Los intereses de la mayoría, en este caso del pueblo, de los trabajadores, estará supeditada qué es lo que vamos a hacer nosotros para empujar que esa ley sea aprobada. Porque así por así no se va a aprobar. Pero en cambio la fuerza que tienen los empresarios, por eso decía anteriormente, la composición política que tiene la Asamblea, siempre en elecciones debemos hacer una discusión política de las cosas. A veces nos vienen y nos ofrecen, entre comillas, decían el salario subir a $500. El gobierno ahorita que está a $500. Nos dijo, vamos a 30 años al 1% en créditos. Hasta ahora lo vemos. Y ya debería haber empezado con su banco a hacer esa particularidad. Dijo, vamos a eliminar la CENESID para el tema universitario. Dijo, vamos a eliminar el tema ser bachiller. Y lo cambiaron a
a transformar, me parece. Claro. No cambiaron Y claro, los jóvenes de la gente dijeron ese rato, sí, de acuerdo, pero vemos cuál es la esencia del gobierno, a quién representa el gobierno y a quién representa, en este caso, la asamblea, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay que mirar eso y objetivamente en momentos de elecciones hay que ver quiénes estaban peleando por esos derechos o quiénes estaban insistiendo por hacer propuestas a beneficio del pueblo. Entonces, por eso decía en ese momento, ¿no? Ahí viene la lucha de la fuerza, la de poder, ¿no es cierto? Entonces, pero también ahí dentro, miren cómo se trató anteriormente, habrá ahorita condonación de deudas a los grandes empresarios, habrá reparto de puestos, reparto de hospitales en el sector público. Lo que hicieron para aprobar la ley humanitaria, para ganar los votos para aprobar la ley ahora, la ley de oportunidades. En cambio nosotros tenemos nuestras organizaciones, la organización del pueblo, la organización sindical, las organizaciones sociales. El pueblo recordará que un decreto del gobierno en el 2019, el decreto 883 me parece, fue un decreto y se levantó el pueblo, un levantamiento popular. Nadie quita el derecho a que podamos volver a hacer eso. No vamos en contra de destruir el pueblo, de destruir, no, vamos en defensa de nuestros derechos, no solamente de los trabajadores, es del pueblo. Usted ve lo que significa hoy tener a $2.50 el galón de gasolina. Cuando usted como trabajador tiene un mensual, o como usted dice, en una pequeña mediana empresa, ese automóvil o ese carrito utiliza para su actividad laboral, para generar este trabajo, pero a $2.50, y entre comillas dicen que porque los subsidios de la gasolina son excesos y está mermando ¿cómo es el tema económico para el país? Entonces, pero ya es eliminado y está a niveles internacionales. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, imagínese, termino con esta disculpa. Imagínese, viene una lucha de poder. La mayoría somos los pobres. Si no nos organizamos, si no nos levantamos nuestra voz de protesta, no podemos conseguir nada. No estamos yendo en contra de los pequeños medianos empresarios, de los pequeños medianos productores. Ahí se genera más del 60% de las plazas de trabajo. Y exigimos al gobierno que ahí baje el costo de la energía eléctrica. Y el crédito a menos al 1%, lo que condonación de las deudas a ellos, no a los grandes empresarios. Los grandes empresarios están debiendo 7.700 millones en evasión de impuestos. Pero a un pequeño mediano empresario, si no pagan ya le cierran, si no pagan ya le incautan. Entonces, esa desigualdad es lo que nosotros planteamos, de que los derechos deben ser, no deben ser vulnerados, sino los derechos deben ser para la gran mayoría, que somos los trabajadores y el pueblo. Entonces, allá vamos en ese camino. Se anuncia para el próximo martes 26 de octubre, si no estoy mal, una gran movilización. ¿Quiénes participarían? Como que las cosas se le acumularon al gobierno. La esencia del gobierno simplemente fue puesto por un personaje allí en función de tapar todo lo que ha pasado, toda la estructura política anterior, el narcotráfico, la narcovalija, los Inanna Papers, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué no ha hecho nada? Él dijo, vamos a pelear contra la corrupción. ¿Qué ha hecho? O sea, no ha hecho absolutamente nada. ¿Quiere decir usted que el exgobierno, uno de los exgobiernos puso a Lazo? Es en su mayoría, hicieron fraude electoral. El pueblo conoce, sabe cómo llegaron al poder. No nos hagamos de los oídos sordos, ¿no es cierto? Y digo, particularmente nosotros en este tema hemos tenido la posibilidad como representantes de los trabajadores hacer una pausa y ponernos a la lucha política en este caso. Hemos participado en estas elecciones y conocemos esa realidad de cómo se dan las cosas al interior del Consejo Electoral. Por eso digo, al interior, en el momento que se quiera aprobar esta ley, habrá un sinnúmero de cosas, canonjías ahí dentro de los puestos. Entonces es una mafia tenaz. Es una mafia tenaz. Por eso en este caso decíamos, el Frente Popular se reunió el día sábado con todas sus organizaciones. El día de mañana vamos a presentar nosotros el Código Orgánico del Trabajo. Mañana hay la Asamblea de los Pueblos en la CONAIE. El Frente Popular resolvió apoyar el día de ayer la movilización de los arroceros, de los lecheros, del sector agrícola. Entonces mañana nos unificamos en la propuesta esta y recaemos en el 26 de octubre. En el 26 de octubre, ¿no? Martes. Ahí
todos los sectores sociales nos vamos a movilizar. Decía anteriormente, no solamente por el tema del Código de Trabajo, hoy nos vamos a movilizar también por el tema de la gasolina, del alza de los combustibles. Que el decreto sea derogado y en ese marco se pueda congelar hoy el precio de los combustibles. Porque si logramos que ese decreto se derogue, ya no habrá un decreto que siga progresivamente. Pero ahí yo sí quiero hacer una reflexión. Como que dejamos mucho pasar el tiempo, por la gasolina ya tomó, como decir, viada. ¿Y por qué no hicimos, no rápido? A ver, en el tema de pandemia, siempre nosotros, digo, los trabajadores que estuvimos en primera línea teníamos esa dificultad o esa condición por el mismo gobierno que no hizo en ese momento tener esa condición de los recursos económicos para solventar la necesidad en salud para todos los ecuatorianos. Porque recordará que en el gobierno de Lenín Moreno y en el mismo gobierno de Rafael Correa despidieron a enfermeros, despidieron a médicos, a profesionales, despidieron. Entonces, eso recayó ahora de no tener esa posibilidad de poder controlar en este momento de pandemia a la necesidad del pueblo en el tema salud. Entonces, dijimos en ese momento, nosotros hicimos movilizaciones, marchas, pero siempre la gente también... obvio, limitada, exactamente, por esa condición de la pandemia, porque muchos compañeros fallecieron, trabajadores fallecieron, y ese abrazo fraterno porque estuvimos en primera línea, ¿no? Y el gobierno, incluso imagínense, estando con COVID, no tenía esa posibilidad de tener esos derechos para jubilarle, por decirle, por esta condición. Claro. O sea, imagínense, incluso tenía que hacer sus propias pruebas PCR con su dinero. Entonces, en esas condiciones no se pudo movilizar, ¿no? Y claro, los medios de comunicación, digo, los digitales nos ayudan a dar a conocer, pero los grandes medios de comunicación, que son empresas pagadas por el gobierno, dan otra, distorsionan la realidad en la que se vive el país, ¿no? Entonces, ahí no se ha podido conjugar todavía, pero hoy un poquito que ya se va abriendo este espacio con las vacunas, todo lo demás. Las vacunas es una necesidad, fue una obligación del gobierno, reconocemos eso, pero eso no garantiza de que la reactivación económica se dé, porque si no hay inyección económica en estos pequeños y medianos empresarios, no va a haber empleo, no va a haber empleo. Entonces, ratificamos eso de que en estas condiciones no se ha podido hacer. ¿Dejamos pasar mucho tiempo? No. Estamos en el momento adecuado para poder presentar lo que está. Hoy le conocemos al gobierno ya en esencia, porque una cosa es cuando dijo en campaña, otra cosa, exactamente, otra cosa es lo que está aplicando ahora. Entonces, en esa condición ya tenemos propuestas para enfrentarle. Ya no solamente es él, sino ahora son sectores sociales organizados que nos vamos a levantar y hacer las propuestas acorde a la necesidad del pueblo y acorde a la necesidad de los trabajadores. Quiere decir que el 26 de octubre estarán todos los sectores sociales. Así es, conjugamos el 26 de octubre, una de las resoluciones es el tema de la movilización para el 26 de octubre. En estos días vamos a dar a conocer en nuestras organizaciones sociales, sindicales. Hay muchos compañeros que en el debate ya hemos planteado esta necesidad de la lucha y están dispuestos a salir a las calles. Claro, mucha gente dice, no, déjenos trabajar. Hemos trabajado, nuestra vida ha sido actividad laboral, pero ¿quién se ha llevado el dinero? Hay un meme que sale, ¿no? Hay remesas que vienen de los trabajadores desde fuera del país, pero hay otros que se van sacando ese dinero a poner en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién es la necesidad de defender? Es del pueblo. Ellos nunca van a salir a defender sus necesidades, más aún cuando tienen el gobierno y sus leyes ahí, cerquita, y pueden aplicar. A nosotros sí nos afecta, y en ese marco hacemos esa convocatoria, esa invitación, para que en el marco del respeto, lo que dice la ley, garantizando el derecho, no vamos en contra de las instituciones, nada, sino a hacer una marcha pacífica, un reclamo justo, porque este gobierno ha mirado más las recetas del Fondo Monetario Internacional, más a sus amigos banqueros, más a sus amigos empresarios, más a sus amigos que económicamente están, pocas familias que son alrededor de 250 que tienen todo el dinero del país. Entonces significa hacer ese acto de rebeldía que a nosotros nos convoca en este instante. Estaremos pendientes de cómo vayan afinando detalles, por así decirlo, para que se preparan para el 26 de octubre. Entonces, mañana hay una nueva asamblea con el sector indígena y ahí habrán, me imagino, un poco más de afinar las cosas, cómo se preparan para el 26 de octubre. Gracias por la asistencia. A usted un gusto haber conversado, un diálogo fraterno
a los compañeros trabajadores es la necesidad de unificarnos, es la necesidad de organizarnos principalmente en defender nuestros derechos. Tenemos familias detrás de nosotros que se insertarán en el mundo laboral y bajo qué condiciones van a ser contratados. Eso nos garantiza a nosotros llegar a ustedes y poder plantear el nuevo Código Orgánico del Trabajo Social, que el día de mañana lo vamos a presentar, donde se garantice estabilidad laboral, contratación colectiva, salarios justos, y entre otras cosas, aspectos generales, y que eso necesitamos en la Asamblea insistir. Y convocamos el día para el 26 a hacer esta apertura de una movilización. A usted mi agradecimiento fraterno. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Como lo dijimos al inicio y lo reiteramos, iniciamos en esta ronda de diálogos, conversaciones con diferentes actores. También vamos a invitar a un asambleísta que representa a la provincia de Cotopaxi para que nos cuente cómo están cocinándose las cosas en el interior de la Asamblea. Puesto de que conocemos, se presentará ya la propuesta de las organizaciones que representan a los trabajadores en el país y qué es lo que va a pasar, cómo se van dando estas situaciones. A usted muchas gracias y una buena noche.